Bueno, tal vez es un poco raro, ¿no? para nosotros para reunirnos sábado, porque lo hacemos una vez al año, cada día del peatón lo hacemos en el sábado. Entonces, tal vez al sentir, bueno, cada domingo nosotros sentimos frío en la mañana, ¿no? Estamos calentándonos, sin embargo ahora estamos pasando calor, ¿no? Está haciendo calorcito. Entonces, hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes, y gracias por su asistencia. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a algunos jóvenes, particularmente que nos están visitando. Bienvenidos sean. Bueno, realmente nosotros como iglesia podamos gozarnos, ¿no? El día de hoy nos están visitando varios jóvenes. Bueno, al final les vamos a estrechar la mano también, vamos a darles la bienvenida de una manera formal, ¿no? Pero ahora, hermanos, vamos a tener el tiempo del estudio, de la exposición y la predicación de la palabra del Señor, ¿no? Y como hemos, hermanos, anunciado en el afiche que mandamos a la iglesia, hoy vamos a llevar la introducción al libro de Ruth, ¿no? La semana pasada hemos terminado de estudiar el libro de los jueces, ¿no? Hemos visto muchas semanas hemos visto acerca de los jueces y cómo el evangelio se ve ahí en el libro de los jueces, ¿no? Cómo cada libertador, cada juez que se levantaba, nos decía que ningún hombre de esta tierra se puede levantar como un juez perfecto, como un libertador, ¿no? Y siempre nos apuntaba a alguien, y ese era Cristo. Cristo es el perfecto libertador. Cristo es nuestro juez perfecto, ¿no? que iba a librar a su pueblo. Y bueno, hermanos, hoy vamos a iniciar otra serie de predicaciones basados en el libro de Ruth, ¿ya? En el libro de Ruth. Yo sé que muchos de ustedes están emocionados por el libro porque para muchos, hermanos, es el libro favorito, ¿no? El libro de Ruth es favorito porque es cortito, tiene 4 capítulos, pero a veces, y también otro por el contenido, ¿no? El contenido, hermanos, es realmente muy exquisito, ¿no? Para papás y sobre todo para matrimonio, para enamorados, ¿no? Para un noviazgo, o sea, habla de muchos temas, ¿no? Y bueno, vamos a hoy ver acerca del contexto, ¿no? Y para empezar, hermanos, vamos a, bueno, he escogido un versículo clave para que podamos leerlo y luego vamos a orar y vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a abrir, hermanos, en el libro de Ruth capítulo 2. El versículo 12 yo lo he visto como tal vez versículo clave. Tal vez ustedes pueden encontrar otro versículo clave. Sin embargo, vamos a dar lectura de este pasaje, pero vamos a leer desde el versículo 10. Del 10 hasta el 12 vamos a leer el capítulo 2 del libro de Ruth. Y dice así la palabra del Señor. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos agradecerte porque tú permites, Señor, que el día de hoy tu iglesia pueda reunirse, y te rogamos, Señor, que todo lo que hemos empezado a hacer desde la oración inicial, Señor, tú, Señor, puedas obrar en nuestras vidas, puedas hablar a nuestros corazones conforme a nuestras necesidades. Y, Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Aún la vida de los jóvenes, de las señoritas, Señor, que nos visitan el día de hoy. Tú conoces su vida y cada uno de nosotros tenemos necesidades, Señor. Tenemos faltas y conforme a nuestra necesidad te rogamos, Señor, que tú nos des lo que necesitamos, nos des el Evangelio. Señor, es el Evangelio que toda persona, toda la humanidad necesita, Señor. Y nosotros necesitamos también.
pero es lo que más olvidamos, Señor. Y te rogamos que el día de hoy tú también nos puedas recordar, Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Encomendamos este tiempo en tus manos, pedimos tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos, hermanos, entonces ver el tema de la introducción al libro de Ruth. Ya solamente es una introducción, y a la siguiente semana vamos a entrar al capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, hoy vamos a leer varias partes del libro, ¿no? de la estructura. Vamos a ver en 3 partes el sermón de hoy, ¿no? Acerca de la introducción al libro de Ruth. Primero lo que vamos a ver, hermanos, es la identidad del libro de Ruth. ¿Ya? Vamos a ver la identidad del libro de Ruth. En segundo lugar, vamos a ver la estructura del libro de Ruth. Y en tercer lugar, vamos a ver el evangelio en el libro de Ruth, de una manera general. Entonces vamos a empezar por el primero, ¿no? La identidad del libro de Ruth. Hermanos, cuando ustedes piensan en la identidad, ¿cuál es la identidad de ustedes? Nosotros tenemos un documento de nacionalidad, ¿no? Es un carnet de identidad, lo denominamos, ¿no? Y de la misma manera nosotros también vamos a hablar acerca de la identidad, ¿no? Del libro de Ruth, ¿no? Y lo primero que vamos a ver es, vamos a ver consideraciones generales del libro, ¿ya? El libro de Ruth, hermanos, es considerado como una joya literaria, ¿ya? En cuanto a su escritura, en cuanto a su estructura, en cuanto a su contenido, ¿ya? Es considerada como una joya literaria. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver lo que normalmente las películas y las novelas que son redactadas, ¿no? Son más o menos plasmadas bajo una estructura, ¿no? Bajo un diseño. Entonces, ese diseño lo tiene perfectamente elaborado el libro de Ruth. Por eso muchos lo consideran como una joya literaria, ¿ya? Leyendo el libro de Ruth, hermanos, podemos hacer nosotros una obra literaria, una novela, y inclusive nosotros podemos ver el libro de Ruth como una historia de amor, ¿no? Como una historia romántica, ¿ya? Entonces el libro de Ruth, hermanos, el autor nos hace, en el libro de Ruth el autor nos hace revivir una serie de experiencias, ¿ya? Acerca de una familia, pero no es una familia extraordinaria, sino es una familia corriente. Con eso me refiero a que el autor narra una historia de una familia común y corriente, como nosotros, ¿ya? Así que las vivencias que va a tener esta familia las tiene cualquiera, como si nosotros lo estuviéramos pasando, ¿ya? No es una familia extraordinaria de quien narra el Ruth, ¿ya? Sino es una familia normal, corriente. Entonces, las experiencias vamos a ver de una forma ascendente, ¿no? Vamos a ver desde una tragedia hasta una felicidad. Vamos a ver una experiencia desde el luto hasta el amor, ¿no? Vamos a ver desde amenaza hasta una amenaza de hambruna hasta la seguridad de un hogar estable. Vamos a ver cambios muy drásticos en el libro de Ruth, ¿ya? Primeramente vamos a empezar diciendo, tienen hambre, hay hambre en la tierra, pero va a terminar diciendo que tienen ya abundancia, ¿no? Y bueno, se trata también de una historia muy, muy humana, ¿ya? Con la cual todos nosotros, hermanos, podemos identificarnos, ¿ya? No es algo lejano a nosotros. Ha pasado en personas humanas y es algo que nosotros también podemos identificarnos en todas aquellas experiencias que en la historia se narran. Podemos compartir nosotros juntamente con Noemí y Ruth, ¿ya? Que son dos viudas protagonistas principales. Podemos compartir con ellos las penas, sus penas. Podemos también compartir con ellas sus alegrías, ¿no? Y un autor, hermanos, dijo algo con respecto al libro de Ruth. Dijo este autor, Ruth es una obra maestra de la literatura. El autor, con su estilo acabado, gran delicadeza, con un deleite obvio y gran economía de palabras, ha descrito a personas que poseen grandeza de espíritu y actúan con generosidad. Son creíbles. Sus personajes viven, aman y se relacionan de tal modo
que son la encarnación del concepto hebreo de la justicia e integridad, ilustrando en términos concretos la vida bajo el pacto de Dios. Este es, hermanos, un gran comentario acerca del libro de Ruth, ¿no? Del libro de Ruth. Y bueno, hermanos, el libro de Ruth se encuentra en nuestras Biblias entre el libro de Jueces y el libro de Primero de Samuel, ¿no? Se encuentra entre Jueces y Primero de Samuel. Estos libros, como Jueces y Samuel, ya son libros que hablan acerca de gobernantes. Como hemos visto en Jueces, hablan de gobernantes, hablan de libertador, hablan de jueces, de batallas, de reyes, de juicio, de enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en medio, hermanos, en medio de todo aquello, el libro de Ruth se encuentra ahí en medio, ¿no? En nuestras Biblias. En nuestras Biblias, en medio de eso que dice batallas, juicio, enemigos, peleas, un pequeño libro se encuentra entre esos libros que se llama Ruth. Un libro, como les decía, romántico, con una historia de amor. Contiene una historia de amor, ¿no? Y para muchos por eso también es favorito, ¿no? Y está como una luz de esperanza, porque claramente vamos a ver que así como Jueces esperaban el Evangelio, esperaban al verdadero libertador, entonces vamos a ver que en nosotros en Ruth vamos a encontrar aquella luz de esperanza. Esa luz de esperanza porque claramente nos va a anunciar al Evangelio, ¿no? Nos va a anunciar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es, digamos, la muestra, ¿no?, más grande del amor verdadero. Si decimos que Ruth es una historia de amor, ¿no?, Ruth es solamente una sombra del verdadero amor. Es solamente una sombra de la historia del verdadero, del gran amor que nosotros vemos en la redención, en Cristo Jesús. Una luz en medio de la oscuridad, ¿no? Hermanos, imagínense toda la historia. Yo les decía que en Jueces, hermanos, Jueces es el periodo en el que Israel realmente lo ha pasado de lo peor, ¿ya? Israel realmente ha pecado en gran manera en esos tiempos, y podemos decir que en la historia de Israel, Jueces ha sido la parte más oscura de la historia de Israel, ¿no? Porque entraron en gran rebelión contra Dios. Entonces es la parte más oscura de la historia de Israel. Pero en medio de esa oscuridad, pidiendo rey, ya en Samuel ya vamos a ver al primer rey, que era Saúl, ¿no? En medio de todo eso hay una luz, ¿no?, que es Ruth. Ruth habla de una historia de amor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a... ¿Cómo es posible que Ruth esté ahí, ¿no? Pero vamos a través de las predicaciones más adelante, vamos a nosotros ir viendo el Evangelio, ¿no?, aquella luz. Entonces, el libro de Ruth, hermanos, es una gran obra literaria. Sin embargo, lo que nos interesa, hermanos, es entender por qué forma parte del canon. ¿Por qué el libro de Ruth forma parte del canon de la Biblia? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es de inspiración divina. El libro de Ruth es canónico, es palabra de Dios, porque es inspiración divina. Y al decir inspiración divina, estamos diciendo que Dios es el autor de Ruth. Dios es el autor, el protagonista principal de Ruth. Ahora, hermanos, no podemos reducir su importancia a la de un cuento o a la de una novela. Yo les decía que tiene una historia de amor, ¿no? Normalmente las novelas que nosotros leemos, las novelas que nosotros vemos inclusive en la televisión, en cierta manera tienen esta estructura que tiene el libro de Ruth. Y muchos lo pueden leer como una novela. Sin embargo, no por eso nosotros, hermanos, vamos a reducir la importancia de este libro. O podemos, al decir que es un cuento o es una novela romántica, no podemos reducir su importancia. Hermanos, todos los creyentes, en todos los tiempos, han visto que este pequeño libro de 4 capítulos, ¿ya?, algo que nos hace comprender este libro pequeño, es que es la palabra de Dios.
Y como es la palabra de Dios, hermanos, Él, a través de este libro, Él nos muestra el Evangelio. Así como en los demás libros de toda la Biblia. Hermanos, nosotros encontramos el Evangelio en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada pasaje siempre va a apuntar al Evangelio. Siempre. Ahora vamos a nosotros, si nos vamos a cualquier parte de la Biblia y leemos un pasaje, no vamos a poder entender y uno puede decir, pastor, entonces, ¿cómo es posible que este pasaje me lleve al Evangelio? A veces el contexto nos hace entender el pasaje y viendo el panorama general podemos nosotros ver el Evangelio en ese pasaje, ¿no? Entonces, cada parte de la Biblia es como un rompecabezas que va llenando el cuadro, el panorama general que se llama la redención, la salvación del hombre, ¿no? Y bueno, hermanos, eso, hermanos, nos debe motivar a poder leer y poder estudiar el libro de Ruth. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. El hecho de que sea palabra de Dios nos debe motivar, principalmente para poder leerlo y para poder estudiarlo, ¿no? Porque ahí nosotros encontramos el Evangelio, que es el tema central de toda la Biblia. El tema central de toda la Biblia es el Evangelio. Y vamos a irnos, hermanos, al nombre del libro, ¿ya? Ruth. El libro lleva el nombre de una mujer que se llama Ruth. Ahora, Ruth, hermanos, significa amiga o compañera fiel. Ese es el significado que tiene el nombre de Ruth, amiga o compañera fiel. Ahora, hablando de Ruth, hermanos, esta mujer que se llama Ruth no es judía, ¿ya? No es del pueblo de Dios. Eso tenemos que nosotros entender para que cuando nosotros vayamos exponiendo los pasajes, en nuestra mente estén, ¿ya? Si no, ella es gentil. ¿A qué nos referimos con gentil? A todos y todas que están fuera del pueblo de Dios, ¿no? Son gentiles. Nosotros, hermanos, somos gentiles, ¿no? No somos judíos, somos gentiles. No somos parte del pueblo judío. Y dice el autor de Ruth, bueno, narra, ¿no? Hablando de Ruth, vamos a ver en varias partes que se refiere a Ruth como la moabita, ¿no? Ruth, la moabita, ¿no? 5 veces se refiere el que narra el autor de Ruth, la moabita. Vamos a leer Ruth capítulo 1, versículo 22. Dice: así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2, versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, ¿no? Ruth capítulo 2, versículo 21, dice: y Ruth la moabita dijo, capítulo 4, versículo 5, dice: entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Capítulo 4, versículo 10. Y que también tomó por mujer a Ruth la moabita, ¿no? Entonces aquí podemos ver, hermanos, que el autor de Ruth está especificando, está enfatizando de que Ruth es moabita, ¿ya? Es moabita, no es parte del pueblo de Dios, ¿ya? No es judía, no es parte del pueblo de Dios. Ahora, en cuanto al autor, ¿no? El autor del libro de Ruth, no es Ruth la autora, ¿no? Porque normalmente a veces nosotros relacionamos al autor con el nombre del libro, por ejemplo Mateo, ¿no? Entonces normalmente es el autor es el que escribe, ¿no? El que lleva su nombre también, el libro o la carta o el evangelio, pero aquí no. El libro lleva el nombre de una mujer que es ajena al pueblo de Dios,
¿ya? No es Ruth la autora. La Biblia no nos dice, hermanos, quién es el autor de este libro, pero la tradición judía lo atribuye a Samuel, ¿ya? Y probablemente Samuel sea, ¿no? Samuel sea el autor, ¿no? Pero lo que sí nosotros podemos ver, que el autor de Ruth sí conocía a David, ¿ya? Sí conocía a David, ya que en Ruth capítulo 4 llega a mencionarlo hasta David. David es la última palabra del capítulo 4, o sea, la última palabra del libro de Ruth, ¿no? Entonces podemos decir que el autor del libro de Ruth sí conocía a David. ¿Quién fue David? ¿No? David llegó a ser una figura muy importante en Israel, ¿no? Era una figura muy importante en Israel. Ahora, Samuel no vivió cuando David fue entronado como rey. Y muchos pueden decir, entonces no es Samuel. Pero también podemos decir que como Samuel era profeta, ya anticipadamente sabía que David iba a ser rey, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que Samuel escribió Ruth, porque sabía que Samuel iba a mencionar Ruth al final, ¿no? Porque al final de todo va a llegar a David, ¿no? David va a ser el punto final a quien se iba a referir, ¿no? La genealogía de Judá hasta David. Y en Mateo vamos a ver la continuación de David hasta Jesús. Más o menos ese es el propósito, ¿no? Dice en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver, David todavía no era rey, pero es cuando ya Samuel murió. Ahora, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 13 del capítulo 16 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, ¿no? Y así probablemente nosotros podemos, con estos pasajes y otros, podemos más o menos deducir que Samuel fue quien escribió, ¿no? Pero no podemos asegurar. Pero sí podemos más o menos atribuirle o poder decir, probablemente Samuel fue, ¿no? Pero lo que sí nosotros podemos decir, ¿quién es el autor de Ruth? Es Dios, ¿no? Si nosotros la Biblia no nos dice quién fue, y nosotros tal vez podemos decir probablemente fue él o el otro, lo que sí tenemos que estar seguros, hermanos, es que el autor es Dios. Dios lo escribió. Y más o menos el año, hermanos, es aproximadamente en el año 1000, ¿no? Esa es más o menos la aproximación, el promedio, ¿no? Por el año 1000 más o menos. Y como les decía, hermanos, nosotros creemos que sobre todo Dios es el autor, ¿no? Dios es el autor. Pero también lo que sí nos dice la Biblia en Ruth capítulo 1, versículo 1, es que dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿ya? Esta historia que vamos a ver acerca de Ruth aconteció en los días de los jueces. Pero no significa que fue escrito en ese mismo momento, sino que mucho después. Mucho después fue escrito acerca de lo que pasó en los tiempos de los jueces, ¿ya? Eso es algo que nosotros también tenemos que entender. Hermanos, no es una novela inventada, es historia, ¿ya? El libro de Ruth, si bien parece novela o cuento como ustedes, es historia, ¿no? Es historia, y realmente cada acontecimiento, cada escena que nosotros vemos en Ruth, realmente pasó, sucedió como se describe en el libro de Ruth. Y ahora sí, hermanos, vamos a irnos a la estructura del libro de Ruth.
la estructura del libro de Ruth. En el capítulo 1, hermanos, vamos a ver acerca de la presentación de Ruth, ¿no? De este personaje Ruth. Y bueno, dice que Elimelech y Noemí, con sus hijos, dice Malón y Kelión, que vivían en Belén de Judá, pero por causa, dice, que vivían en Belén de Judá, que por causa de la hambruna que había en la tierra, se fueron a Moab, a una ciudad pagana. ¿Ya? Por causa de la hambruna que había en la tierra, en los tiempos de los jueces, ellos, esta familia, Elimelech y Noemí, con sus dos hijos, Mahalón y Kelión, se fueron a vivir a Moab, una ciudad pagana, ya, una ciudad pagana. El esposo, después de eso, ya, estando en Moab, el esposo de Noemí, que es Elimelech, muere, ¿no? Muere, y los dos hijos que tenía, que es Mahalón y Kelión, se casan con dos moabitas, ¿ya? Se casan con moabitas, que se llaman Ruth y Orfa, ¿ya? Ruth y Orfa. Pero los hijos de Noemí mueren. Así que aquí, hermanos, nosotros nos está ubicando más o menos la primera parte, algo negativo en la historia de esta historia de amor, ¿no? Vemos a una pareja, ¿ya? Elimelech y Noemí, que tenían dos hijos. Ellos, por causa de la hambruna, tienen que irse del país, a un país extranjero que es Moab, que es un país pagano, ¿ya? Con dioses paganos. Muchos dioses tenía ahí, muchos dioses tenían ahí, y se van. Poco después, Elimelech muere, que es el esposo de Noemí. ¿Ya? En esos tiempos, hermanos, los hombres eran los que sostenían a la familia. El esposo se le muere. Pero los hijos tenían dos varones, y ellos podían ser el sustento para la familia. Ellos también se casan con mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Se casan con moabitas, ¿no? Y es Ruth y Orfa. Y es en ese momento que Ruth entra a la historia, ¿no? Pero después, los dos hijos de Noemí, Mahalón y Kelión, mueren también. Así que los tres hombres de la casa, podemos decir, mueren. Y quedan tres viudas, ¿no? Noemí, Ruth y Orfa. Las tres viudas quedan. Y ese era un estado muy grave en esos tiempos, quedarse viuda. Quedarse viuda. Porque realmente eso era algo que, podemos decir, en medio de la sociedad, eran socialmente alguien que no podían ser reconocidos, ¿no? Por la sociedad. Porque eran los hombres los que lideraban y los que eran representantes de las familias, ¿no? Y bueno, muere, están las tres viudas, y en el versículo 6 del capítulo 1 dice: entonces se levantó con sus nueras, ¿ya? Y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces Noemí, hermanos, decide volver a Belén porque escuchó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. No había pan, pero ahora dice, había escuchado Noemí de que Jehová les había visitado a su pueblo para darles pan, para suplir la hambruna en esos tiempos, y ellos deciden volver. Orfa se queda, que es una de las nueras, Orfa se queda en Moab, mas Ruth no quiere apartarse de Noemí, ¿no? Así que juntas van a Belén, ¿no? Vuelven a su tierra. Y Ruth le dice en el versículo 16, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo,
y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y hermanos, hasta aquí nosotros vemos dos viudas, ¿no? Dos viudas, y la condición de una viuda era lamentable, ¿no? Estaban desamparadas completamente. Estaban desamparadas completamente, ¿no? Y hermanos, yo les decía al inicio, no vamos a tocar hoy día pasaje por pasaje, no estamos abordando de manera general, ¿no? Y hasta aquí en el capítulo 1 nosotros ya hemos visto la actitud de Ruth. No quiere apartarse de su suegra, no quiere apartarse de su suegra. Pero hay una parte importante, ¿no? Donde dice, tu pueblo será mi pueblo. Recordemos que Ruth era extranjera, no era judía. Pero Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Hasta ese momento, Ruth adoraba sus propios dos dioses en Moab, dioses falsos, dioses paganos, ¿no? Pero aquí está diciendo, tu Dios también será mi Dios, ¿no? Y esa era la influencia de la suegra hacia su nuera. Hasta tal sentido que esta nuera diga, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Orfa se queda. Capítulo 2. En capítulo 2, hermanos, vemos la presentación de Booz, ya como pariente cercano. Booz era un familiar cercano de Noemí. Entonces dice el capítulo 2, no dice, sino que vamos a ver en el capítulo 2, que Ruth va a recoger espigas, ¿ya? Porque ya habían vuelto a Belén. Ruth va a recoger espigas en el campo de un hombre llamado Booz, quien fue misericordioso, y Ruth halló, dice, gracia ante sus ojos, ante los ojos de Booz. Este hombre, dice, le permitió recoger en su campo y comer y beber junto a sus criadas. Cuando Noemí, dice, se entera, ¿quién era aquel hombre? ¿Quién era este Booz? Dice, la esperanza resplandece sus ojos. Porque cuando ellos estaban desamparadas, viudas, no había quien les sostenga, no había quien les redima, ahí aparece Booz, ¿no? Una esperanza. Porque aquel hombre era de la familia de su difunto esposo, ¿no? Que era Elimelec. Era un familiar de Elimelec. Por lo tanto, Noemí dice en el capítulo 2, versículo 20, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Uno de los que pueden salvarnos. Y de eso se trata el capítulo 2. El capítulo 2, hermanos, nos presenta a Booz como un pariente cercano. Solamente como un pariente cercano. Capítulo 3, hermanos, nos va a presentar a Booz como un pariente redentor. Como alguien que puede redimir, ¿no? Y alguien que va a redimir. Dice, capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí a Ruth, ¿no? Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandas. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche
se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hasta ahí. ¿Qué les parece, hermanos, esa narración de esa historia? ¿Podemos entender? Más o menos. Pero hay algunas cosas que no podemos entender, ¿no? ¿Qué es eso de extiende tu capa? ¿Qué significado tiene el acostarse en sus pies? ¿No? Y hermanos, eso lo vamos a ver en las predicaciones, ¿no? Y por eso, hermanos, les animo a que ustedes puedan. Esto es más o menos como un tráiler, ¿no?, de lo que vamos a ver, ¿no? Pero cada significado de estas palabras, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, extiende tu capa, ¿no? ¿Acaso Ruth, nosotros podemos decir extiende tu capa? Podemos pensar que Ruth está proponiéndole a Boaz algo tal vez indecente, digamos. O sea, porque están en la era, ¿no? Y la era en esos tiempos, hermanos, para darles un adelanto, las eras eran consideradas como algo no buenos, en el sentido de que en esos lugares pasaban adulterios, fornicaciones y muchas cosas así, ¿ya? Porque eran vacías. Y aquí dice que fue de noche. Entonces la escena que nos muestra en el capítulo 3, ¿ya?, es que es todo oscuro, es de noche, y dice que Ruth está acostada en los pies de Boaz. Y cuando se levanta dice, ¿quién eres? ¿No? Y Ruth le responde, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hermanos, cuando dice extiende tu capa, bueno, para nosotros es extraño esto, ¿no? Estas palabras, pero para Boaz en ese tiempo no era extraño. Él entendía lo que le estaba diciendo Ruth, ¿no? Él estaba comprendiendo todo lo que Ruth estaba haciendo. Lo que estaba haciendo Ruth es que se trataba de una propuesta formal de matrimonio. Así que Ruth, con estas palabras, le está proponiendo matrimonio a Boaz. Dice Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Escuchen, hermanos. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y con estos pasajes y otros, en su momento, hermanos, cuando veamos esta parte, vamos a poder adentrarnos que lo que Ruth estaba haciendo es que estaba proponiendo matrimonio de una manera formal. No es que pasó algo pecaminoso esa noche, no. Solamente fue una propuesta de matrimonio por parte de Ruth a Boaz. Ruth le propuso matrimonio a Boaz. ¿Y cuál fue la respuesta de Boaz? Porque cuando alguien propone matrimonio hay una respuesta, ¿no?, de la otra persona. Dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hermanos, Ruth es el ejemplo de Proverbios 31. Ruth es un ejemplo de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Por ejemplo, en el proverbista nos dicen ahí todas las cosas que hace y es la mujer virtuosa, ¿no? Y Ruth es como si estuviera diciendo como ella, más o menos. Así es. Esa es una mujer virtuosa, ¿no? Y esa es la palabra que nosotros tenemos que rescatar, que en su momento igual lo vamos a ir estudiando, ¿no? Pero en la mente de Boaz estaba también el Señor. Estaba el Señor. Y por eso él contesta, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Habiendo mirado, ya,
Hay otros jóvenes, pero tú has venido a mí. Él entendía todo lo que estaba pasando, ¿no? Y eso es, hermanos, una historia de amor. La pregunta es, ¿se casan? ¿Hay una propuesta? La respuesta es sí, ¿no? Ahí con toda su poesía, Boaz responde y es sí. A la pregunta, ¿se casan? No, no se casan, ¿no? Porque hay una dificultad. Y hermanos, y nosotros podemos ver ahí un suspenso, ¿no? Y como en las historias pasa, o sea, hay una propuesta, hay una respuesta, se tendrían que casar, pero no, hay un impedimento, hay otro pariente más cercano, que no es vos, hay otro con el que tendría que redimir a Ruth. Pero vos le dice que esté tranquila, que él se va a encargar de todo, ¿no? Ahí vos se siente limitado y dice, no, hay otro pariente más cercano a ti. Pero no te preocupes, tú duerme, yo me voy a encargar de todo. Capítulo 4. La presentación del rey David, linaje del verdadero Redentor. La presentación del rey David, linaje del verdadero Redentor. Es la última parte, capítulo 4. Estamos viendo la estructura, ¿no? Y dice que Booz subió a la puerta y se sentó a esperar a ese pariente más cercano, el otro, ¿no? Y encontrándole, también dice, reúne a 10 varones ancianos de la ciudad. Y delante de ellos Booz dice a este hombre que Noemí había vuelto de Moab y vende una parte de sus tierras de Elimelech, su familia y pariente. Le dice Booz, si tú quieres redimir, redime. Si tú quieres redimirle, redime, porque está en su derecho, es el pariente más cercano. ¿Y cuál es la respuesta de este pariente cercano? Él responde, está bien, redimiré. Hermanos, si terminara ahí la historia, podemos ver que Booz y Ruth no van a estar, porque el otro ya ha aceptado, ¿no? Poder redimir a Noemí, a sus tierras también, ¿no? Pero Booz luego le dice que también debía casarse con Ruth, la moabita. No solamente compras su terreno, sino dice también debes casarte, si quieres redimir, también debes casarte con Ruth, la moabita, la extranjera, ¿no? Y este pariente cercano no sabía de todas las cosas que la moabita había hecho. Vos sí sabía, ¿no? Y en esa parte vamos a ampliar mucho acerca del noviazgo, del enamoramiento y todo eso, ¿no? Pero ahí nosotros vamos a ver cómo es el conocimiento, ¿no? Vos conocía a Ruth, las cosas que había hecho con su suegra, las cosas que había dejado en Moab, ¿no? Pero este pariente no conocía. Y el hecho solamente de decir que era moabita, ¿no? Y él dice, entonces no voy a redimir, ¿no? Y ahí es cuando ya vos más o menos se tranquiliza, ¿no? Porque estaba jugando más o menos con fuego, ¿no? Porque podía o no podía casarse con Ruth. Pero después de esto, él dice, no voy a redimir. Y bueno, y por eso llamó también a esos 10 ancianos que eran autoridades de la ciudad, para que sean de testigos todo aquello. Y lo que van a decir estos testigos ancianos es muy sorprendente también, que en su momento lo vamos a ver. Entonces, Booz y Ruth al final se casan, ¿no? Se casan y Dios les concede un hijo y le llaman Obed. Obed es el hijo de Ruth y Noemí. Y dice que Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Así es como termina el libro de Ruth. Ese había sido el propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual se fueron hasta Moab? En el plan redentor, hermanos, podemos ver que fueron para encontrar a Ruth. Ruth y Booz, de ellos iban a nacer Obed. Y de Obed iba a nacer Isaí. Y de Isaí iba a venir David. Hasta ahí termina. Podemos decir entonces que el autor de Ruth conocía a David.
conocía a David. Ahora, la continuación de esta genealogía lo vamos a encontrar en Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 1, vamos, ustedes pueden leer, y ahí nos va a decir el linaje, todo, David y otra vez, hasta Jesús, ¿no? Y vamos a pasar, hermanos, al Evangelio en el libro de Ruth, que es la última parte. El Evangelio en el libro de Ruth. Vamos a ver el Evangelio en el libro de Ruth. Y ese es el propósito, hermanos, ¿no?, del libro. Mostrarnos a David, quien sería, bueno, quien representaba a alguien importante, un eslabón importante en el plan de redención. La última palabra del libro de David, perdón, el libro de Ruth es David, ¿no?, con una pequeña genealogía. Esa genealogía nos conduce y continúa en Mateo capítulo 1 y nos muestra la venida del verdadero Rey, Jesús el Salvador, el Mesías esperado. Entonces este libro, hermanos, tiene mucho que ver con el Evangelio. Mucho que ver con el Evangelio. El Evangelio, según el libro de Ruth, no es que, hermanos, cuando decimos el Evangelio según el libro de Ruth, es un evangelio diferente a los demás libros o cartas, ¿no? Es el mismo evangelio, ¿no? Dios manifiesta su evangelio a través de todo el panorama bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya? Y muestra el evangelio también a través de la historia de ciertos personajes. Así como hemos visto parte por parte en Jueces, cómo Dios ha estado obrando y mostrándonos el evangelio en cada acontecimiento o circunstancia que pasaba, así en el libro de Ruth también nos va a ir mostrándonos. El libro tiene mucho que ver también con la promesa de Génesis 3:15, el protoevangelio, ¿no?, cuando por primera vez el evangelio es predicado, ¿no? Génesis 3:15 vamos a leer. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de ese momento, dos linajes se desprenden, ¿no?, de Adán y Eva. Dos linajes. Uno, la del Señor, uno de la simiente de Satanás. Y aquí nosotros podemos ver quiénes están yendo en línea del linaje o de la línea de Dios, ¿no? Hemos visto a Abraham. El hijo de Abraham es Isaac. Isaac tuvo dos hijos, ¿no?, Jacob y Esaú, ¿no? Y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y de Judá particularmente dice que llegó Fares, ¿no? Y así empieza a mencionar, ¿no?, la genealogía hasta llegar a Booz, ¿ya? Y de Booz va a decir Obed, Isaí, David y así. Nombre, hasta nuestro Señor Jesucristo. Esa era la línea de la genealogía de la promesa de Génesis 3:15. También, hermanos, el libro tiene mucho que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17. Este libro, hermanos, tiene mucho que ver con el trama general, inclusive, de la historia de la redención, ¿no?, como les decía. Y, hermanos, recordemos que el matrimonio, hermanos, fue creado por Dios para ser una ilustración viva de lo que es la relación de Dios con la iglesia. Dios creó el matrimonio para que sea una ilustración de cómo es una relación de Dios con su iglesia. Es así, ¿no? Y es por eso que nosotros, todos los matrimonios, somos una ilustración del Evangelio, de cómo Dios tiene una relación con su iglesia. La Biblia, hermanos, bueno, en la Biblia nosotros en todas partes de la Biblia podemos encontrar el matrimonio, ¿no? Inclusive empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio con el que inicia la Biblia? Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva. Pero después de esto llega el pecado. Después de este matrimonio con el que inicia la Biblia, la historia del hombre, llega el pecado, ¿no? ¿Cómo termina la Biblia? Con un matrimonio también, ¿no?
la historia, bueno, el matrimonio de Cristo y su iglesia. Así termina, ¿no? Las bodas del Cordero. Pero después de esta boda, no hay pecado como lo podemos ver en Adán y Eva, sino que hay gozo y fiesta en las bodas del Cordero. Inclusive en el libro de Ruth, comienza con una boda y termina con otra boda. Ruth y Mahlón se casan, pero llega el pecado, llega la muerte y termina con un matrimonio también, Ruth y Boaz. Pero después de ese matrimonio hay gozo y fiesta. Entonces, así como en el libro de Ruth, como en toda la Biblia, nosotros vamos a encontrar el matrimonio, ¿no? Porque es tal vez la ilustración más perfecta de lo que es el Evangelio, de la relación de Dios con su iglesia. Hermanos, el libro es una historia humana, ¿no? De personas ordinarias como nosotros, pero también es una historia divina de acciones de Dios, de cómo Dios va obrando en el hombre. Nosotros podemos hacer planes, ¿no? Los hombres hacen planes, pero nosotros estamos en nuestras vidas, aún nuestro actuar, nuestra decisión, están bajo la providencia de Dios. No es que yo quiero hacer lo que yo quiero, están bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios. El hecho de que Elimelech y su familia fueran hasta Moab estaba dentro del plan redentor de Dios. Porque si no hubieran ido ahí, no hubieran conocido a Ruth. Y Ruth no hubiera sido parte del pueblo de Dios. Nos habla también de la necesidad, de la pobreza, ¿no? Nos habla también del pecado. También nos habla de su castigo. Habla de prioridades, de las decisiones que tomamos nosotros como padres y cómo los padres debemos ser ejemplos de nuestros hijos. Elimelech era un hombre piadoso. Incluso su nombre significa en hebreo, Dios es mi rey. Eso significa Elimelech. Pero por la situación, por el contexto en el que estaba viviendo, él tiene que ir al extranjero. ¿No? ¿Pero a costa de qué? A costa de abandonar a Dios. Hermanos, a medida que vayamos pasando el estudio del libro de Ruth, vamos a encontrar muchas aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones de cómo ser buenos padres. A veces como padres nosotros queremos irnos a otro lado para tal vez por el bien de nuestros hijos en cuanto a la economía. No voy a trabajar allá y voy a ganar bien y por mis hijos voy a hacer aquello, pero no tomamos en cuenta la parte espiritual, ¿no? Y eso es lo que nos enseña aquello. Pero siempre va a haber esperanza y oportunidades que Dios nos da para que volvamos a la casa de pan, que significa Belén. Bueno, Belén significa casa de pan, ¿no? Para que vuelvan ahí. Como el hijo de pródigo, que vuelvan a Dios. Y Dios siempre va a estar ahí esperándonos para recibirnos. Nos va a enseñar también, hermanos, acerca de la relación entre la suegra y la nuera. Que normalmente a veces en nuestro contexto aún más, inclusive en el secular, vemos, ¿no? Las diferencias que hay entre la suegra, o la relación que hay entre la suegra y la nuera. Y a veces no es del todo bueno. Pero aquí nosotros podemos ver principios básicos de cómo deben vivir una nuera con su suegra. En este libro, hermanos, vamos a hablar también acerca del noviazgo. Vamos a hablar acerca del noviazgo. Vamos a hablar también acerca del matrimonio. Vamos a hablar acerca de la mujer virtuosa. Vamos a hablar acerca también del trabajo. ¿Cómo nosotros tenemos que trabajar? ¿Por qué fue llamativa? ¿Por qué a vos le llamó la atención esta mujer? Por su trabajo. ¿Por qué hacía? Y vos pide información a su criado o a su siervo acerca de quién era esa mujer.
¿Y cómo lo aplicamos eso en nuestras vidas en cuanto al matrimonio? Que nosotros debemos de consultar primero, ¿no?, a los pastores o a los hermanos maduros, cómo es aquella hermana o cómo es aquel hermano, que tal vez me estoy empezando a sentir algo por esa persona. Yo debo conocer primeramente a esa persona, así como vos conoció también a Ruth. Ser diligentes en el trabajo. Y sobre todo, hermanos, vamos a identificar cómo nosotros, así como Ruth, siendo extranjeros, siendo gentiles, fuimos introducidos al pueblo de Dios por la fe en Cristo. Así como Ruth fue extranjera, ¿no?, gentil, pero fue introducido al pueblo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando hablábamos de Sansón, cuando hablábamos de los jueces, cuando hablábamos de cómo elegir a un esposo, ¿no?, o a una persona para casarnos, y hablábamos del yugo desigual, aquí igual vamos a hablar de ese tema. Dios no prohíbe casarse con extranjeros. Ruth era extranjera. Dios prohíbe, hermanos, casarse con personas que estén fuera del pacto. Y aquí Ruth se introduce al pacto cuando dice: quiero servir a tu Dios. Quiero que tu Dios sea mi Dios. Quiero que tu pueblo sea mi pueblo. Y en ese momento ella se introduce por la fe que tiene en Dios. Hermanos, hermanas, quiero darles dos aplicaciones. Nuestras vidas son un eslabón para algo venidero. No debemos pensar, hermanos, que nosotros vivimos nuestras vidas y se termina. Que las cosas que estoy haciendo ahora se terminan aquí y ya. Que no tienen sentido en el futuro. Hermanos, Dios está obrando en nuestro tiempo con cada uno de nosotros para algo que va a venir en un futuro. Inclusive cuando ya muramos nosotros. No sintamos, hermanos, que todo lo que hacemos ahora, en este tiempo, no van a hacer nada. O va ahí terminar. Tenemos que pensar que todo lo que Dios hace por medio de nosotros y en nosotros va a repercutir en las generaciones siguientes. No solamente en nuestras vidas, sino también en las circunstancias que pasamos. Como les decía, si Elimelech y Noemí, ellos decidieron ir a Moab, ellos decidieron pecar, pero a pesar de su pecado, Dios lo encaminó para bien. Dios lo encaminó para bien. Dios no los incitó a pecar, a desobedecer. Dios no hace eso. Dios no es el autor del pecado. Pero nosotros pecamos porque nuestra naturaleza está el pecado. Nosotros queremos pecar. Nosotros nos deleitamos pecar. Las personas que están allá afuera, en la avenida, ellos quieren pecar, porque esa es su naturaleza. Pero solamente Dios puede cambiar nuestro corazón. Puede cambiar la naturaleza de nuestro corazón. Todos los corazones que están ahí bailando en la avenida están endurecidos. Dice la palabra que son piedras sus corazones. ¿Cómo van a poder escuchar? ¿Cómo van a poder sentir? ¿Cómo van a poder ser sensibles al pecado si son duros como piedra? ¿Quién tiene el poder para cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne? Solamente Dios. Dios puede cambiar el corazón de un hombre, por más endurecido que esté, para que pueda escuchar el Evangelio y pueda ser apropiado y grabado en su corazón. Solamente Dios. Eso, hermanos, no nos lleva a nosotros a pecar. No podemos decir, como ellos pecaron y Dios lo encaminó para bien, entonces yo también pecaré para que Dios lo encamine para bien.
¿Pecaré para que la gracia de Dios abunde? Dijo el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la respuesta? Un rotundo no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se les ocurre? Hermanos, si nosotros pensamos así, debemos revisar nuestra fe. Si nosotros estamos pensando, pecaré para que Dios encamine para bien, tenemos que revisar nuestra fe. No, un creyente verdadero no puede pensar de esa manera. Un creyente verdadero siempre se va alejando del precipicio del pecado, siempre va alejándose del pecado y de las tentaciones. Siempre. Y si cae, él se va a arrepentir, pero de ese pecado Dios lo va a dirigir para bien, con un propósito. Va a tener consecuencias nuestro pecado. El pecado lleva consecuencias. Así como por causa de ese pecado, porque se han ido a Moab, Elimelech muere, Malón muere, y ¿cómo se llama el otro hijo? Kelión muere también. Era el castigo de Dios por causa de su pecado. Estaban desamparados. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos así. Lleguemos a un punto que nosotros nos sigamos los deseos de nuestra carne al pecado, pequemos y lo perdamos todo como el hijo pródigo. Dame parte de mi herencia. Y él se lo gasta en sus deseos, en mujeres y en todo. Hay un momento en el que él no tiene nada. Tiene que comer con los chanchos. Y a veces Dios va a hacer que nosotros caigamos así, hasta lo más hondo. Estamos desamparados como Ruth y como Noemí. No, que no tengamos a nadie. El pastor Edgar, en una de sus predicaciones de Ruth, dijo que estas mujeres eran socialmente como paralíticas, dependientes, pero ellos solamente podían mendigar. Eran paralíticas, no podían valerse por sí mismas. Y eso dice Noemí: me fui llena, dice a Moab, pero vuelvo vacía. No me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio. Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Se dice que Noemí es la presentación femenina de lo que pasó a Job. Job sufrió de igual manera, ¿no? Él fue devastado completamente. Pero Job no reclamó a Satanás como si él fuera el autor de todas estas cosas, ¿no? Satanás, aléjate de mí, fuera de mí. Y tampoco estas mujeres. Noemí no hizo lo mismo. No inculpó a Satanás, sino que ellos, así como Jacob y Ruth y Noemí, reconocen que lo que estaban pasando era por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Era el plan de Dios. Y los reciben así. Y hermanos, nosotros vamos a llegar a un momento igual, ¿no? En el que no vamos a tener nada. No vamos a tener nada. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que ir a Dios y presentarnos a Dios. Señor, tómame. Yo ya no puedo. Yo he hecho como yo quería. ¿Cómo termina Jueces? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y todos vivimos así, como bien nos parece. Y es en ese tiempo, cuando todos hacían lo que bien les parecía, y nosotros también hacemos lo que bien nos parecía, y nos ahondamos hasta lo más fondo, y ahí es cuando Dios nos rescata, cuando ya nos sentimos, ya no podemos más, nos rendimos, ya no podemos.
¿Y qué tenemos que hacer? Como Ruth y Noemí, volver al Señor, volver a su tierra, volver al pueblo de Dios, volver a Dios. Y cuando volvemos a Dios, vamos a encontrar pan. Vamos a encontrar pan. ¿Qué significa pan? El pan de vida. Belén de Judá, de quien vino el pan de vida, Jesucristo. Ese es el significado. Y cada parte de la historia de Ruth, nosotros vamos a encontrar a Cristo. A Cristo vamos a encontrar. Y vamos a orar, hermanos, diciendo: Dios, visítanos a darnos pan. Porque eso es lo que Noemí escuchó desde Moab, que en su ciudad Dios los había visitado a su pueblo para darles pan. Así que, hermanos, nuestra oración tiene que ser: Señor, Dios, visítanos y danos pan. Danos pan. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, estamos, Señor, muy gozosos, Señor, al poder, y emocionados también, Señor, porque estamos iniciando un nuevo libro, el libro de Ruth. Y, Señor, cada vez, Señor, no vamos a poder ahondar, Señor, en cada aspecto de todo lo que tú querías, Señor. Pero sabemos, Señor, que a través de las predicaciones que vamos a tener, a través de los estudios que se va a hacer en el libro de Ruth, tú te vas a ir manifestando, Señor, tanto en los predicadores como en los hermanos, Señor, que van a estar escuchando. Señor, te agradecemos por este libro precioso, Señor, que en medio de un tiempo de oscuridad, en un tiempo tan frío y oscuro, Señor, que son el libro de Jueces, buscando rey, Señor, buscando un rey carnal, terrenal, queriendo ser gobernado por alguien terrenal, en vez de ser guiados, gobernados por ti, Señor. Y tú has mandado, Señor, un libro como este para nuestra edificación, para animarnos, exhortarnos, Señor, como padres, como jóvenes, señoritas, como creyentes e incrédulos que hay aquí, Señor. Tú, Señor, te rogamos que tú hagas, Señor, brillar el Evangelio a través de las predicaciones que vamos a tener. Señor, hemos querido hacer tal vez un panorama general, el contexto histórico, Señor, del libro de Ruth. Y ahí nosotros podemos ver cómo Ruth encaja, Señor, en el plan redentivo, en ese plan tan maravilloso y extraordinario de salvación, en el que nuestro Señor Jesucristo tiene que morir en una cruz por salvar nuestras vidas, por salvar nuestras almas, por salvar las vidas, la vida de su pueblo, de un Israel espiritual. Y, Señor, te agradecemos porque a través de ese sacrificio y en confianza en ese sacrificio, nosotros como gentiles, extranjeros de tus pactos, fuera de tus pactos, tú nos has introducido a ser tu pueblo también. Te agradecemos, Señor, que tú hayas hecho eso en nosotros. Y te ruego, Señor, por aquellos jóvenes, señoritas, amigos y amigas que están aquí, Señor, que todavía no te han conocido, Señor. Te ruego que tú obres en su corazón, que tú, Señor, puedas quitar la venda que tapan sus ojos, que no les permite ver, Señor, tu gloria. Señor, te ruego que tú puedas quitar todos aquellos deseos pecaminosos que ellos tienen, Señor, porque el pecado va cegando más a este mundo. Nosotros como creyentes, Señor, podamos ser luminares en cada parte de este mundo, para que podamos reflejar tu palabra, y a través de tu palabra los demás pueden salir de esa oscuridad para poder ver y andar en luz. Gracias, Señor, te rogamos que tú nos bendigas a través de esta predicación y las siguientes que vamos a tener, Señor. Bendícenos, acompáñanos, Señor, te rogamos en todo al terminar este día. Acompáñanos hasta nuestros hogares
y acompáñanos también en cada día, Señor, en las cosas que vayamos haciendo. Pedimos tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y te agradecemos, Señor.